Voy a presentarles a nuestro invitado de esta mañana, es el doctor Álvaro Avilés, jefe de infectología del Hospital México. Ustedes lo han visto estos días porque ha estado muy activo con mucha entrevista, ¿verdad, doctor? Así es. Buen día. Gracias por acompañarnos. Recordarles, vean, que evidentemente si quieren preguntarle al doctor, estamos dispuestos a recibir sus preguntas. El Facebook de Buen Día para que lo hagan por escrito y si no, el WhatsApp 6087-7777 para que hagan sus preguntas en video. Yo quiero, doctor, empezar repasando los datos de ayer, ¿verdad? Que han sido los más altos desde que todo esto comenzó. 169 casos nuevos, tenemos hasta el momento 29 hospitalizados, 6 de ellos que están en cuidados intensivos, 13 zonas del país en alerta naranja. Y quiero saber si esto indica de alguna u otra forma que estamos en la peor parte de esta segunda ola pandémica, o eso no se puede averiguar todavía. Todavía no se puede afirmar, pero hay muchos datos para suponer que todavía no hemos llegado a la peor parte. Yo creo que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Que los números estén aumentando, es cierto, asustan porque obviamente todos nosotros queremos que vayan para abajo porque necesitamos regresar a la normalidad, a nuestra tranquilidad, a nuestra paz de espíritu que teníamos anteriormente. Pero si pensamos que estamos en una relación con un microorganismo, este microorganismo va a necesitar el periodo de incubación, que es el tiempo que ocurre, el tiempo que transita desde el momento en que el microorganismo ingresa al cuerpo de la persona hasta que la persona desarrolla sus primeras manifestaciones. Estamos hablando que es de 5 a 7 días. Entonces, cuando nosotros vemos el número de ayer, 169 casos diagnosticados ayer jueves, deberíamos entender que el contacto se originó por lo menos 5 a 7 días atrás. Durante esos 5 a 7 días pueden haber contagiado, ha habido relación y exposición con otras personas. Entonces, predeciblemente, yo quisiera que hubiera una guillotina que me cortara el número así nomás, pero predeciblemente durante los próximos días deberíamos esperar, ojalá estando equivocado yo, que el número vaya a subir. Y la forma de contener eso es actuando ahora, es actuando ya, retomando lo que durante los primeros 3 meses vivimos. En otras ocasiones he comentado que esto es como el cuento de Pedrito y el lobo. Tanto dijimos que iba a venir el lobo que no venía, que ya no le hicimos caso y nos descuidamos. También le he dicho a alguna persona que por favor vea estas semanas previas de experiencia como un entrenamiento, como cuando usted está preparándose para un campeonato. Bueno, estábamos corriendo para hacer la maratón, ya estamos listos. Ahora sí, es de verdad, tenemos que ejecutar todo lo que aprendimos. ¿Qué aprendimos nosotros en las semanas anteriores? A lavarnos las manos, a tener distancia social, a tener cortesía y etiqueta respiratoria, a limpiar superficies, a cuidar a nuestras poblaciones susceptibles. Nos dimos cuenta de otras realidades que nosotros no conocíamos en ese momento, como por ejemplo la cantidad de personas que han tenido pérdida de su trabajo o reducción de su salario, personas que han tenido problemas para incluso alimentarse. Pues toda esta realidad que hemos venido entrenando durante las últimas semanas, tenemos que ponerla en práctica ahora, para que esos resultados los empecemos a ver dentro de 5, 7, 10 días. Entonces, pensemos que todavía nos falta subir unas gradas más. El momento peor sería cuando dramáticamente nuestro sistema de salud colapsara, cuando tuviéramos tantos enfermos internados que no los pudiéramos manejar, cuando incrementara de una forma inusitada el número de fallecimientos, cuando el personal de salud fracasara por contagios. Ese sería el momento más crítico. Es al que tenemos que tenerle respeto, no miedo, respeto. Porque con respeto lo podemos prever, podemos tratar de ayudar a controlarlo, pero tenemos que prepararnos para cualquier eventualidad. Ahora, doctor, que este panorama que usted nos está relatando es lo que vimos hace algunos meses que pasaba en Italia, que pasaba en España, y la pregunta es, ¿necesariamente nos va a pasar a nosotros? No necesariamente. Eso va a depender del protagonismo que ejecutemos todos los pobladores de este país. Porque depende de cada uno de nosotros, no depende de que usted gire una instrucción, o que la gire don Daniel, o que la gire don Román, o don Carlos. No. Las órdenes se dan, pero al final de cuentas, en esta guerra, el soldado soy yo. Me ha gustado repetir en otras ocasiones una frase de Carlomagno que le atribuyen a él, que glorioso en sus campañas militares como fue, él expresó que el éxito de una campaña es la suma de todas las acciones colectivas.
Entonces, si él triunfó fue porque sus soldados creyeron en él, le hicieron caso, le obedecieron. Si nosotros somos ahora los soldados, depende de nosotros que estos números se reviertan, que no tengamos que repetir la experiencia tan dolorosa de Italia y de España, porque América tuvo una oportunidad que Asia y Europa no tuvieron, y fue que aprendimos de ellos con el tiempo. Como esto nos llegó a nosotros desfasado, pudimos aprender. Claro. En América, desgraciadamente, tenemos en todo el continente poblaciones muy lesionadas económica, cultural, educativamente, y eso es lo que ha justificado que hemos visto países con cifras tan dramáticas, y hemos visto países como hasta hace unas semanas Costa Rica, como Paraguay, que han logrado sostenerse y contenerse. Entonces la pregunta se la respondo diciéndole que no necesariamente va a llegar a eso, pero si llegamos hay que tener claro que es la consecuencia de la acción, de la suma de todas las acciones de cada uno de los pobladores. Okay. Doctor, todos los medios días yo estoy seguro que en todas las casas y en las oficinas y en los trabajos la gente se pone frente al televisor a ver al doctor y escuchar el número, ¿verdad? Bueno, ayer nos asustamos muchísimo con ese dato de 169, pero también hay otra cifra que hay que ponerle atención, y usted la acaba de mencionar, que es la gente que está hospitalizada, que también ha ido subiendo. Así es. ¿Verdad? Y la gente que está en cuidados intensivos también ha ido subiendo. Poquito, pero ha ido aumentando. ¿Por qué es importante ponerle atención a eso? Muy bien. Cuando al mediodía las personas estamos atentas a ver el resultado, con el respeto de la comparación, es como cuando en Teletón ustedes nos dicen, pidamos pizarra, ¿cierto? Es el morbo de saber que el número crece y crece y crece cuando el deseo natural debería ser que baje y baje y baje. Por supuesto. Pues bien, estamos entendiendo mal esos números. Estamos entendiendo mal los números porque vemos el total, 1.000, 2.000, 3.000 casos, qué montón, pero no. Tenemos que ponerle cuidado a otros números antes que hablar de los números de hospitalizaciones y de pacientes en cuidados intensivos. Tenemos que entender primero el número de recuperados y luego el número de activos. Este es el más importante de todos. ¿Casos activos? Ah, claro que sí, porque sabemos que una gran proporción de las personas que van a ser positivas por COVID son asintomáticos. Pero de los sintomáticos es de donde vamos a sacar la población que nos va a llenar los hospitales. Entonces, sí es importante saber que hubo 169 casos nuevos, pero a mí me interesa saber cuántos hay activos en el país, casos activos no necesariamente con síntomas, y de esos que tienen síntomas, cuáles van a ser los que potencialmente me van a saturar mi sistema. Ese es el número que para mí es más representativo, porque yo tengo un sistema con capacidad limitada. Afortunadamente nuestro país puede enorgullecerse delante del mundo de que tiene muy buena capacidad técnica, intelectual, que nuestros profesionales son de alto nivel, pero igual que todo el mundo tenemos limitaciones. Tenemos limitaciones materiales en equipo, vea usted toda la crisis de mascarillas hace un tiempo. Cuando esto empezó evidenciamos limitaciones hasta de comprensión porque corrimos a comprar papel higiénico, ¿cierto? Bueno, pero tenemos limitaciones materiales en equipo de protección, en personal, sobre todo. Las personas que alguna vez han tenido que utilizar un equipo de protección personal saben a lo que me refiero. Es asfixiante tener unas gafas que le hagan a usted un sello hermético, que es lo que se ve cuando las fotografías, cuando la gente se las quita. Eso aprieta y duele, marca, produce pequeñas hemorragias en la cara. Las mascarillas, los respiradores, hay veces son asfixiantes. Si hay personas que no los toleran por unos minutos, por favor imagínense lo que es tenerlos 4, 6, 8 horas seguidos. Usar equipo de protección, que se nos va a acabar, que es impermeable, significa que no me entra nada, pero también me va a transpirar mi sudor. Entonces me estoy cocinando a fuego lento. Y eso agota físicamente al personal. Pero hay una parte que la gente olvida, y es que las personas que trabajamos en salud estamos tensos, estamos ansiosos, estamos preocupados, nos sentimos amenazados, no tanto tal vez porque me vaya a afectar yo, sino porque a través mío yo puedo contagiar a las personas que yo más quiero. Y eso nos enferma, nos desgasta. El personal en salud está amenazado en ese sentido. Para controlar esa amenaza, de nuevo, me refiero al número de casos activos. Costa Rica se lució, tiene el CEACO, tiene el CENARE reconvertido, tenemos una cantidad de pacientes que podemos tolerar ahí.
Tenemos número limitado de camas en el país porque aunque tenemos cerca de 5.500 entre público y privado, pues el país no es solo COVID. Seguimos teniendo traumas, tenemos accidentes de tránsito, infartos, hay embarazos. Ahora que estamos hablando de polvo del Sahara, las personas que con padecimientos pulmonares es de esperar que se descompensen y no les vamos a negar a ninguna de esas personas la atención que requieren por temor a algo que todavía no está presente y que depende de nosotros que no llegue a estar presente. Entonces, el número de internados es un reflejo de las acciones más que del sistema de salud del pueblo. Cuando el sistema de salud se va a reflejar, va a ser cuando tengamos ya incapacidad para manejar pacientes críticos, porque no hay camas, o porque no hay ventiladores, o porque no hay personal. Muchas veces tenemos los equipos de lujo, pero a falta de personal no los podemos implementar. Claro. Entonces, aquí es donde en otras ocasiones hemos pedido a nuestro pueblo que por favor nos ayuden a revertir esto, que no se atengan al santo, que también le recen, decían los abuelos, que no se atengan a que hay un sistema de salud capaz, porque si me confío yo y se confía usted y se confían todas las demás personas, pues no va a haber un sistema que soporte esa cantidad de demanda. Los pacientes críticos sí son muy importantes y parte del mismo morbo que la gente solemos tener, es algo ya natural, inherente al ser humano. Nos dicen que son personas con factores de riesgo importantes o que tienen condiciones individuales muy propias que los llevaron a fracasar, pero son, como quien dice, el último de los eslabones. Los pacientes internados no críticos, ese es el número al que yo le quiero apostar a disminuir. ¿Cómo lo logro? Usted lo decía muy bien al inicio. Retomemos las medidas básicas, el entrenamiento de estas semanas que yo le he comentado, que sugiero, retomémoslo. Los 29 internados, los 30 internados, ya no los vamos a quitar su condición de internamiento, pero sí yo puedo hacer que no se internen más. Claro. Ahí es donde retomo, el protagonista, el soldado, es el pueblo. Bueno, vean, y es importante esto que está diciendo el doctor. Como les dije, mañana ya será obligatorio el uso de mascarillas, a partir de mañana el uso de mascarillas y de caretas en algunos servicios y ya eso ya lo hemos informado, ¿verdad? En algunos comercios además. Pero lo que me preocupa a mí, doctor, es que mucha gente siente una falsa sensación de protección con el uso de mascarilla y entonces descuidamos otras cosas que ya hay, ¿verdad? Se supone que hemos aprendido en estos meses de preparación que dice usted, el lavado de manos y el distanciamiento. Vean, hay un video que el doctor nos mandó que le voy a pedir a Jorge que nos ponga en pantalla que demuestra de una forma gráfica, muy sencillo, cuál es el papel que juega, por ejemplo, un elemento tan importante como el distanciamiento social. Y yo sé que ustedes van a entender claramente el mensaje que queremos dar con esto. Así que tiene que ver con unas piezas de un juego que es muy popular, ¿verdad? Y que yo creo que nos ayuda a entenderlo claramente. Ok, ahí está el COVID lanzando su flecha, su dardo envenenado, por decirlo de alguna forma. Exactamente, y vean el montón de piezas que caen, ¿verdad? Ese es el famoso efecto dominó. Y es que justamente la acción mía repercute en todos los demás. Vea usted qué impresionante la primera parte, en donde el estar apelotados todos me hizo colapsar hasta las estructuras, hasta la sociedad. Cayeron los edificios, pues. Se cae la ciudad. Se cae la ciudad, cae el ser humano en términos muy, muy generales. Y estando todos juntos tan apelotados, pues es inevitable que haya contagio. Vea lo que sucedió en el partido de Europa, España e Italia, que es donde se supone que empezó la dispersión de este fenómeno. En cambio, si somos capaces de guardar la distancia, alguna persona caerá inevitablemente, pero los demás se verán protegidos y con ellos pues, la sociedad, el país. Claro, entonces por favor, a partir de mañana, que es obligatorio el uso de la mascarilla, está muy bien. Es decir, hay que andar la mascarilla, hay que saberla utilizar. Ya hemos dicho infinidad de ocasiones cómo se coloca, cómo se retira, cada cuánto hay que cambiarla. ¿Verdad? La manipulación correcta de la mascarilla, porque no solamente se trata de tenerla y de usarla, sino de usarla bien. Así es. ¿Verdad? Pero por favor no olvidemos las otras cosas.
el lavado de manos, el distanciamiento social, los protocolos, lo que dijimos al principio y que ya lo sabemos de sobra. Creo que ya lo tenemos todos bastante metido, pero se nos olvida a veces ejecutarlo de la forma correcta. Doctor, hay otra cosa que yo quería que usted nos ayudara a entender y es este concepto de transmisión comunitaria que también oímos hablar mucho. Claro. Y ahora que ha pasado un repunte de casos en Pavas, se dice que existe un alto riesgo de que la transmisión comunitaria se origine justamente en Pavas. Pero repasemos este concepto y por qué es importante. A ver, ¿por qué le tenemos tanto miedo a la transmisión comunitaria? Por transmisión comunitaria nosotros tenemos que entender que el fenómeno se salió de control, que ya no le podemos dar seguimiento. Parte del éxito de Costa Rica en la primera parte, durante la primera ola, consistió en que nuestro sistema de salud, que gracias a Dios es muy robusto, es muy sólido, permitió identificar a un paciente positivo y de inmediato a través de la entrevista y los seguimientos pudimos reconocer a sus diferentes contactos, pesquisar estos contactos, identificarlos, hacerles pruebas a los que correspondía separarlos, se les dieron órdenes sanitarias, porque con eso lo que hacíamos era tratar de que no progresara en forma indiscriminada, en forma invisible al resto de la comunidad. La transmisión comunitaria es un concepto que utilizamos en este tipo de fenómenos de epidemias para decir que ya no podemos darle trazabilidad al origen de los casos. Si yo tengo un caso y yo reconozco su origen, sus contactos, yo puedo ayudar a confinarlo y por tanto detener, asfixiar el fenómeno. Ahí era cuando hablábamos de la tasa de transmisibilidad, que el famoso R0, que teníamos valores muy bajos que se acercaban al momento de la extinción del fenómeno, pero el exceso de confianza cuando rompimos las restricciones, y digo las rompimos porque nos las abrieron un poquito, pero nosotros, el pueblo, las violentamos. La tasa de transmisibilidad, de reproducibilidad, incrementó. Esto quiere decir que cuando el número de R es mayor que 1, si ponemos un ejemplo de 2, quiere decir que yo enfermo voy a contagiar a 2 personas. Si no se respeta la distancia, si estoy más de 15 minutos en una habitación cerrada, si no uso medidas de protección respiratoria. La amenaza que sufren los cantones y los distritos que ahora están en condición de alerta naranja es porque el número de casos es tal que muy probablemente va a llegar el momento en donde ya no vamos a tener capacidad humana de hacer seguimiento a todos los casos y tal vez ya no los vamos a poder aislar. Como hay muchas personas asintomáticas, pues estas personas no consultan, no se hacen el examen, pero siguen contagiando, siguen transmitiendo. Y el fenómeno se traduce en que la tasa de reproducibilidad incrementa y entonces ya no voy a contagiar a 2 personas, sino que voy a contagiar a 3, tal vez a 4, ojalá que no más. Ya yo no voy a poder seguir 4 contactos con todos sus contactos. Entonces, cuando el fenómeno de no reconocer la línea de comunicación, para algunas autoridades 15%, para otras autoridades 25%, cuando se supere el número que tenemos capacidad de contener, muy probablemente nuestras autoridades van a decir ya estamos en transmisión comunitaria. ¿Qué significa eso? Que ya el fenómeno se perdió control, que por más que yo siga a las demás personas ya yo no voy a poder evitar contagios. Entonces, si yo no puedo evitar contagios activamente, es donde retomo. Le tengo que pedir a mi población que por favor me ayude a controlarlos. Doctor, ¿y es posible evitar que lleguemos a esto? ¿O es inevitable? Porque entiendo que todos los países han tenido transmisión comunitaria. De alguna forma todos los países han tenido y Costa Rica no tendría por qué ser la excepción biológicamente, pero sí podríamos llegar a serla socialmente. Si nuestro país adquiere el compromiso y nos da la colaboración necesaria, podemos ser, ojalá, como en tantas otras cosas, ejemplo para el mundo. Pero como le decía en un momento atrás, tenemos que prepararnos para que eso suceda. Entonces, si vamos a enfrentar transmisión comunitaria, lo que tenemos que hacer es mitigar el impacto, disminuirlo, tratar de contener el número de casos que van a requerir internamiento para no retomar pues todo lo que acabamos de hablar. Claro. ¿Y por qué se tiene especial atención en Pavas en relación a esto de la transmisión comunitaria? Bueno, Pavas es una zona que ha llamado la atención porque con mucha rapidez incrementó el número de casos.
Esa rapidez, como le decía hace unos minutos, significa que ya el virus circulaba 5 a 7 días atrás y entonces propone que va a haber mayor número de casos durante las próximas horas. El hecho de que en Pavas también hayamos encontrado en aguas residuales, en aguas servidas, evidencia de rastros del virus significa que el virus está presente hace días y se ha estado acumulando en los sistemas de desecho. Claro está que eso no quiere decir que es a través de esas aguas que las personas se van a infectar, pero lo tenemos que leer como que eso representa la presencia del virus activamente en la comunidad. Entonces, es obviamente una comunidad que se vuelve prioritaria para proteger, no para, como alguien dijo alguna vez, como para ser víctimas del reino de terror que nos están queriendo decir. Bueno, aquí las personas decimos un montón de cosas, hay veces y tal vez no tenemos todos los fundamentos para hacerlo. No es un reino de terror, todo lo contrario. Yo lo que siento es, sinceramente, mucho orgullo de mi país, del sistema con el que trabajo en salud, porque está haciendo esfuerzos muchas veces más allá de lo esperable para tratar de que esto no tenga más impacto. Si le decimos a la gente de Pavas, cuídense, es porque ustedes nos preocupan. Si les pedimos que se aíslen, es porque no queremos verlos enfermos. Pero tenemos que entender que Pavas no es una comunidad aislada. Hay una franja aquí en el centro que nos está preocupando, como nos preocupa la otra franja en la zona norte. Claro, y esa franja del centro tiene poblaciones muy populosas, digamos, con una gran cantidad de habitantes, que además están muy cerquitas una de otras. Sí, penosamente reúnen muchas poblaciones que están en condición de desventaja social y económica, hay hacinamiento, tal vez el saneamiento ambiental no es el ideal, penosamente eso los convierte en personas de más riesgo. Sí. Doctor, bueno, estas comunidades, Pavas incluida, están en alerta naranja. El siguiente nivel después de alerta naranja es alerta roja. Roja. Ok, ¿qué pasa ahí en alerta roja y por qué tenemos que evitar que esto cambie de color? Ok. Un día de esto les comentaba que el ejemplo es como con un semáforo. Sí. En verde estamos en alerta informativa, en amarillo estamos en preparativo. En naranja ya estamos haciendo las primeras mitigaciones para evitar que pase a rojo. Pasar a rojo significa, aparte de la tragedia humana, que va a haber más casos, probablemente fallecerán personas que no debían fallecer en ese momento, significará amenazas para el sistema de salud. Porque si, por ejemplo, Pavas tiene que referir al Hospital San Juan de Dios, el día que el Hospital San Juan de Dios esté colapsado o saturado, el sistema está diseñado para que otros hospitales demos soporte. Entonces eso significa que otras poblaciones no geográficamente relacionadas van a exponer a poblaciones de riesgo, en este caso los trabajadores, y que inevitablemente vamos a cometer errores, como humanos que somos, podemos empezar a dispersar el fenómeno. Es rojo porque nos amenaza la viabilidad de personal, nos amenaza la existencia de equipo de protección. Nadie le puede pedir a un profesional en salud que atienda un incendio si no le dan por lo menos algo con que protegerse de las llamas. El personal está, les repito, está muchas veces asustado, hay veces están tensos. Cuando se amenaza la salud, ve usted lo que acaba de suceder en el Hospital Calderón Guardia. Tuvimos que separar a cerca de 37 colaboradores por contactos a partir de una persona positiva. Tal vez la zona de la farmacia, alguien dirá, no es tan importante. No, claro que sí, es importante, porque no solo le sirven al usuario, sino porque interactúan con el resto de los trabajadores en el hospital. Entonces, llegar a rojo significa que si ya hemos estado en crisis gastando recursos que tal vez no tenemos y haciendo préstamos de donde no podemos pagarlos, llegar a rojo nos puede poner en una situación tan caótica y tan dramática como la que vivió Italia, que tenía pacientes en camas fuera del hospital, de ver situaciones tan dolorosas como la ecuatoriana al inicio, cuando no sabían si la persona que fallecía en la calle era por COVID o no era por COVID. Eso es alerta roja. Es llegar a un extremo incluso de desvalorización del ser humano con todo lo que eso conlleva a nivel social. ¿Y a nivel de restricciones qué implicaría? Bueno, a nivel de restricciones, entendamos por favor que si ha habido restricciones sanitarias de tránsito y de exposición a centros de congregación, centros comerciales, restaurantes, lo que buscan es que menos personas tengan posibilidad de exponerse. Es el ejemplo de los dominóes que están separaditos entre sí. Cuando nos subieron a alerta naranja y nos dijeron
tiene menos horas para circular. ¿Por qué? Porque las horas en que estoy haciendo la restricción son las horas de más riesgos. Cuando yo al final del día estoy cansado y puedo involuntariamente cometer los errores y fracturar las normas que yo no debería fracturar. Si me cerraron los comercios es para evitar exactamente esa dispersión por cercanía, porque la confianza rompe el saco y muchas veces nos acercamos más de la cuenta. Si tenemos que pasar a una alerta roja, con la reserva del caso, esto sería casi como un toque de queda. Ya no podríamos tener libertad de tránsito, no deberíamos transitar excepto para acudir a servicios de salud, porque inevitablemente, parecido al concepto de la ley que dice que todo el mundo es inocente hasta demostrar lo contrario, en salud aquí sería al revés, todo el mundo sería de riesgo potencial y contagioso hasta demostrar lo contrario. Y entonces tengo que tratar de hacer lo posible, le repito, para mitigar el impacto sobre el resto de la población. Que COVID o no COVID, la vida sigue. Tenemos gente sufriendo económicamente y tenemos que salir adelante. Lo decía usted muy agradablemente al inicio. Vamos a salir, pero tenemos que salir todos juntos. No depende de la acción solamente suya o solamente mía. Claro. Vea, doctor, hay gente que le está haciendo preguntas muy interesantes y quiero abrir un espacio para leérselas. Por ejemplo, dice Lisette Molina, doctor, ¿hay alguna característica genética que le indique a una persona que puede ser asintomática? Me refiero evidentemente a antes que adquiera el virus. Algo que me diga si yo puedo ser asintomático. Entendamos que esta es una enfermedad de la que conocemos muy poco. Aunque ya coronavirus se conocían en el mundo desde 1960 y para adelante, lo que es SARS-CoV-2 se identificó como tal en diciembre. Y de la enfermedad estamos aprendiendo todos los días. Hay algunos estudios que dicen que ciertos grupos sanguíneos son protectores, pero son estudios que para mi gusto les ha faltado un poquito de peso científico porque han sido hechos en unas poblaciones muy confinadas, de modo que no permiten hacer una afirmación universal. Hasta donde yo conozco no hay ningún determinante genético que permita identificar personas con menor riesgo. Ok. Dice Luis Álvarez, yo tengo varios amigos en Italia que me cuentan que ya ellos lograron disminuir las muertes utilizando plasma. ¿Realmente es tan eficiente? Sí, el plasma, si entiendo bien a don Luis, el plasma es un componente de la sangre, pero nosotros lo que utilizamos es suero, que es el mismo plasma al que le hemos quitado algunas proteínas. El suero convaleciente va con anticuerpos que nos ayudan a que la persona sea defendida por otros en vista de que no ha tenido la capacidad para defenderse por sí misma. Entonces es como importar un ejército que me defienda de mis invasores. Elimina a mis invasores y yo puedo recuperarme. El uso de suero de personas convalecientes es efectivo, ha demostrado su utilidad, pero no es para cualquier persona, es para de los que están internados, los más graves. Jessie Fonseca está embarazada y dice que ayer fue al hospital Max Peralta y que hoy se siente con falta de aire. Fue a una cita de rutina de su embarazo. Dice, no sé si es por causa del polvo del Sahara o por el COVID. Y hace una pregunta interesante y es, ¿cómo lo puedo diferenciar? Yo sé que usted no es neumólogo, pero... No, tranquilo. Pero estoy seguro que puede contestarle. Gracias. Trabajamos mucho con los compañeros de neumología y pues ahora lo decía el doctor Guevara muy bien, cuesta hacer la diferencia solamente por manifestaciones clínicas. Claro. La forma ideal sería hacer la prueba. Habría que ver si esta niña en los últimos 5 a 7 días ha estado en contacto con alguna persona que haya desarrollado síntomas. En el peor de los casos, ella podría pedir que le hagan la prueba ante la duda. Pero si la cita fue ayer y las manifestaciones empiezan hoy, cuesta mucho atribuir el inicio de estos síntomas por solamente la exposición de ayer. Por el contrario, antier, ayer y hoy, pues el polvo del Sahara ha estado haciendo estragos en personas con problemas respiratorios que son más susceptibles y uno podría suponer que es más probable que vaya por ahí. Le podría recomendar a esta muchacha que por favor esté vigilando su temperatura, que esté vigilando su frecuencia respiratoria y ante todo, si tiene duda, mejor que consulte, tanto por el bienestar de ella como de su bebé. Claro que sí. Doctor, ya para ir cerrando, entendiendo todo esto, el panorama, ¿verdad?, que estamos viviendo y lo que viene para las próximas semanas y los próximos meses, este sistema de aperturas y cierres, ¿verdad?, lo que dijo el presidente, el mazo y el baile, que más o menos es lo mismo, o sea, tenemos que vivir en ese sistema. Es muy probable. Don Carlos hace mención a un artículo publicado por un profesional español hace ya varias semanas
y ha sido motivo de inspiración para que las comunidades autónomas españolas y algunas italianas hayan logrado ir recuperando. Lo decían ayer muy bien, si tenemos que bailar tal vez con la más fea y tenemos que tener el martillo listo para lo que sea necesario. Eso permitió en la experiencia aprendida de otros países que hubiera recuperación. Obviamente retomo que mucho del éxito de esto va a depender del protagonismo del pueblo en su colaboración, en su obediencia, en su capacidad para contenerse. Una vez más retomo la idea, en pensar que lo que tuvimos fue un entrenamiento, pero que ahora ya estamos en la guerra de verdad. Hay modelos que prevén de alguna forma que siendo este un virus tan nuevo y del que no podemos hacer afirmaciones absolutas, deberíamos estar en capacidad de poder responder adecuadamente por los próximos 18 a 24 meses. Yo sé que es un tiempo muy largo, que es un tiempo que tal vez asusta, que no nos gusta tal vez oír ese número como no nos gusta ver el número de pacientes que incrementa todos los días, pero vuelvo al punto, preparémonos porque si nos confiamos y nos viene feo, nos atropella, pero si nos preparamos para feo y recibimos bonito, pues no hemos perdido nada, todo lo contrario, hemos ganado. Hemos ganado paz, tranquilidad, respeto, hemos ganado humanidad, que muchas veces esta epidemia nos está demostrando que la hemos perdido paulatinamente. Doctor, hay una mamá de una bebé de 40 días, de un bebé de 40 días de nacido, que le hizo una pregunta en video. Se lo vamos a colocar aquí para que le podamos ayudar a ella. Perfecto. Buenos días, doctor. Mi pregunta es, doctor, hace unos días fui a la clínica, llevé a mi bebé que tiene 40 días de nacido, lo llevé a control. Cuando estábamos en la clínica, la doctora que nos estaba atendiendo recibió la noticia que ella había tenido contacto con una pareja que había dado positivo al virus, al COVID. Entonces yo quería saber que si la doctora diera positivo, que cuáles son los riesgos que mi bebé o yo estoy corriendo, porque a mi bebé lo revisó ella todo, o sea, lo tocó por todos lados, lo revisó y todo. Entonces yo estoy preocupada por eso y quisiera saber cuál es el riesgo que nosotros estamos corriendo si ella diera positivo, ¿verdad? Claro, una preocupación muy válida. Además, muchísimas gracias por la pregunta. Absolutamente, sí. Muchas gracias. Buen día, señora. Es una pregunta que muchas personas tienen y que en realidad no han logrado sacar, porque hablar de esto a mucha gente la congela, le da miedo. Veamos, la información que nosotros tenemos a nivel mundial en este momento nos dice que el riesgo aumenta si hay exposición cercana de menos de 2 metros por más de 15 minutos y con eliminación activa de secreciones respiratorias. En términos muy generales, una consulta médica tiene la parte del interrogatorio, tiene la parte de la exploración, y la exploración de un bebito tan chiquito, pues por lo general es comparativamente más rápida que la exploración de una persona adulta. Que la colega saliera reportada que estuvo en contacto no necesariamente significa que ella sea positiva. Si a ella la separaron es para protección de ella, de su familia y de todos sus pacientes. El tiempo de contacto que usted menciona se antoja que es muy pequeño como para que ese fuera el punto que amenace la salud y el bienestar suyo y de su bebé. Obviamente hay que ver cuál es el resultado del examen que se hace a la colega y sobre todo hay que estar atentos a qué sucede con un bebito tan pequeño. Bien lo decíamos ahorita, yo no soy pediatra, yo soy especialista en medicina interna y en enfermedades infecciosas, pero en mi formación como médico yo aprendí que un niño tan pequeño, la pérdida del apetito es un dato muy importante. Hay veces que cuando la infección respiratoria es tan significativa, el niño prefiere respirar a comer. Entonces, si un bebito no está mamando, se le ve respirando anormal, feo, si tiene temperatura que no debería tener, es motivo para volver a consultar específicamente para garantizar y sobre todo partiendo del antecedente que tenemos de una exposición, de un contacto, en el entendido que mientras no se confirme positividad, el contacto se mantiene nada más como un fenómeno de vigilancia. Doctor, vea, Fiorella Moreno nos está preguntando en Facebook qué tiene que pasar para salir de alerta naranja, los cantones que están en alerta naranja.
Ok. Esa es una pregunta que con mucho respeto corresponde más a las autoridades del gobierno. Claro. Y sin embargo le puedo decir que muy probablemente parte de los criterios, no los únicos, parte de los criterios significará no solamente el descenso en el número de casos nuevos, sino la evidencia de que no aparecen contactos autóctonos o importados. ¿Cierto? Okay. Pero respetuosamente pido Sí, claro, que eso claro. mejor se eleve al gobierno. Claro, porque tiene que ver mucho con otras áreas que no solamente la salud, ¿verdad? Así es. Sí, que son criterios para los que yo en este momento no tengo Sí. la autorización de poder hablar. Sí. Rocío García, ¿qué tan cierto, doctor, es que el uso continuo de mascarillas es perjudicial para el sistema respiratorio? Esa es una pregunta muy interesante, muy bonita, porque hoy día hay un fenómeno muy llamativo, no solamente con COVID. Hoy día todo el mundo opina y sus opiniones cuentan, todos tienen un like, entre más likes tengan, mejor, ya soy un influencer y ese tipo de cosas. Esto es una leyenda urbana. Las mascarillas no son de filtro absoluto. Las mascarillas lo que hacen es reducir el paso de partículas de cierto tamaño, pero no impiden el paso de los gases. Parte de esta leyenda dice que al respirar nosotros los gases que estamos exhalando nos vamos a intoxicar. Eso podría ser cierto si estuviéramos dentro de un sistema absolutamente cerrado. Pero ustedes verán que un montón de las mascarillas permiten que los que usamos anteojos se nos empañen. Ahí está la evidencia de que el aire exhalado fuga. La mascarilla, cuando uno la tiene puesta y está moviéndose al respirar, sobre todo con respiración bucal, es evidencia de que el sistema no es un sistema cerrado. Entonces, de las mascarillas, lo importante es tener en cuenta que una vez que se coloca, uno primero ata, si son de las de atar, ata el cordón superior, luego ata el cordón inferior, se ajusta sobre el puente de la nariz la mascarilla y no la toca más. Una vez que ha tirado de la parte inferior para cubrir el mentón y esta parte del cuello, uno no la debería tocar más. Uso continuo para las mascarillas quirúrgicas que usamos en los hospitales y que se están vendiendo en diferentes comercios, nos piden que sea de no más de 2 horas, porque después de eso el sistema ya se empieza a humedecer y pierde efectividad. Recuerden que las mascarillas tienen 2 caras, una de un color más intenso que el otro. El color intenso es hacia afuera porque es la parte que está recubriendo en la superficie impermeable. Las mascarillas, entonces, si se colocan bien y no se tocan. Y las debemos usar con la confianza de entender que no estamos respirando nuestros aires exhalados y no nos vamos a intoxicar. Si no, les cuento que en los hospitales las operaciones no se podrían hacer porque la mayoría del personal quedaría intoxicado y dormido sobre los pacientes cuando están en una operación. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Hay una gran cantidad de mensajes ahí de gente que lo felicita por la forma tan clara en la que habla y sobre todo con tanta humanidad, así que yo me secundo esas opiniones. De verdad, gracias por habernos ayudado. No, gracias a ustedes, de veras, gracias por la oportunidad. ¿Algún mensaje que quisiera que la gente tuviera en mente y presente, sobre todo ahora que vamos al fin de semana, y que a veces el fin de semana como que aflojamos un poquito? Así es. Y es natural, porque estábamos acostumbrados a ese grado de libertad que ahorita nos estamos teniendo amenazadas. El mensaje que yo le quiero dar a mi pueblo, del que me siento muy orgulloso, es que el éxito depende de ustedes. No podemos, les dije, atenernos al santo, también hay que rezarle. Nuestro sistema de salud es de lujo para la región, pero no lo podemos agotar. El éxito, dijo Carlomagno, depende de la suma de todas las acciones individuales. Salir adelante va a depender de ustedes más de lo que hagamos nosotros en salud, más de lo que hagan los compañeros comunicadores esforzándose por hacer una educación continua, responsable. Dependemos de todos ustedes, así que por favor, con la colaboración de ustedes, entendiendo que esto no es un reino de terror, esto es algo muy serio que puede amenazar la vida de seres queridos, la de uno mismo, hagamos las cosas no bien, hagámoslas excelentes, por favor. Gracias, doctor. Y recuerden las fichas del dominó. Ahí ya lo subimos en el Facebook de Buen Día para que tengamos esa imagen que es tan clara y tan precisa. Perfecto. Feliz fin de semana, doctor. Feliz fin, muchas gracias.